Gracias. Asambleísta, tiene la palabra asambleísta Lourdes Tibán. Gracias, señora presidenta. Buenos días con todos y todas. Un saludo especial a los representantes del pueblo montubio, afro e indígena que representan en estos momentos a las tres instituciones que históricamente los pueblos indígenas instauraron en el Ecuador como producto de las luchas sociales. Debo iniciar aclarando que en este proyecto yo voté en contra. Yo voté en contra porque, estando de acuerdo que tiene que existir una norma legal que adecue a las nuevas normativas constitucionales conforme la Constitución del 2008, considero que esta ley retrocede a los logros que los pueblos indígenas históricamente lo hemos tenido. En el primer informe yo hice varios aportes consensuados con la gente del CODEMPE, de la CONAIE, del Ecuarunari. Sin embargo, en la comisión se dijo que no estaban para escuchar a minorías o un voto de Lourdes Tibán, porque soy uno. Eso no quiere decir que, habiendo la mayoría de integrantes de Alianza País en esa comisión, yo tenga que sumarme porque me encuentro en contrario. La voz de esa minoría, una voz representante de la unidad de las izquierdas, debe sonar en el pleno de esta asamblea para decir que los derechos hasta hoy conseguidos a través del CODEMPE, del CODAE, del CODEMOC, deben desarrollarse para mejor en esta ley y no para retroceder. Cosas simples que se ha pedido, por ejemplo, el artículo 5 de la ley, que se desarrollen los principios. ¿Qué entienden por igualdad? ¿Qué se entiende por pluralidad? ¿Qué se va a entender en esta ley por interculturalidad? Dicen en la comisión que ya se sobreentiende, entonces mandemos solo señalando, pero la contradicción que ayer me entregaron el otro proyecto de ley que va a salir del ejercicio de los derechos de los pueblos, en cambio se está desarrollando los principios. Y me parece bien, porque no todos manejamos aquí conceptos, y cuando esta ley salga para el ejercicio de cualquier función pública, sí tiene que decir qué se entenderá por estos principios en esta ley. Yo sí considero que debe estar desarrollados los principios porque es una ley mandatoria, una ley que va a regir la política pública de los pueblos afros, montubios e indígenas en el Ecuador. Tal es el desconocimiento del sector público sobre la vida de estas instituciones que aún no se deroga todavía la ley del CODEMPE. Y miren, váyanse a Cotopaxi, váyanse a Tungurahua, el MAGAP en estos momentos no quiere reconocer las vidas jurídicas que hizo o que sigue haciendo hasta el momento el CODEMPE, por ejemplo. Por eso es necesario aclarar en esta ley para que todo funcionario público sepa cómo aplicar a partir de la vigencia de este proyecto. Mi voto en contra tiene el fundamento básico de que estoy aquí para defender el derecho de las colectividades. No estoy de acuerdo que en el artículo 7 simplemente nos bajen a categoría de sociedad civil a grandes organizaciones históricas como la CONAIE, el Ecuarunari, la FENOCIN, la FEINE, la FEI y otras organizaciones. Ahora no encontremos en la ley, a ver, se dice algo sobre este conglomerado histórico de organizaciones sociales. No dice una sola palabra. Nos generalizaron diciendo que somos sociedad civil y ahí se acaba todos los procesos organizativos. ¿Qué significa para nosotros terminar con los procesos organizativos que a nivel latinoamericano son reconocidos cuando uno se viaja a México, Guatemala,
a Europa, dice, lo más rico que tiene América Latina y sobre todo el Ecuador son las organizaciones, esas formas, esas estructuras colectivas que por año hemos venido defendiendo. Eso se acaba con el artículo 7 de esta ley. Ya no se habla de organizaciones, de pueblos, de nacionalidades, se habla sociedad civil. Nosotros no nos sentimos sociedad civil porque sobre todo el proceso histórico están nuestras organizaciones. La paridad para la conformación de los consejos. Estoy de acuerdo que haya paridad. Sin embargo, no estoy de acuerdo que se termine con las formas de creación de autoridad que habla uno de los numerales de los derechos colectivos que establece la Constitución. Dice uno de los derechos colectivos que los pueblos, las nacionalidades, las comunas, de forma colectiva, están en condiciones de crear y recrear sus propias formas de organización y de autoridad. Y resulta que aquí nos mandan a poner en un saco en el Consejo de Participación. Y en el Consejo de Participación, nuestros pueblos se someterán a un concurso de mérito y se acabó. ¿En dónde queda entonces el desarrollo de los derechos colectivos que establece la propia Constitución? ¿Para qué pusieron ese numeral que sí tenemos capacidad para recrear autoridad o para crear autoridad? No solamente que nos permite crear autoridad los derechos colectivos de la Constitución, sino incluso normativas de convivencia de estos pueblos. Pero nada de esto dice la ley. Quiero también decir, en cuanto a las transitorias, si bien es cierto, estos consejos hoy tienen que pasar al Ejecutivo, como dice la Constitución, pero ¿dónde quedan los derechos de los trabajadores? ¿Dónde quedan los derechos de los funcionarios públicos? Ahí le están poniendo la palabrita transitoria cuarta. Los funcionarios podrán pasar. Eso de podrán es un término que el régimen ha venido utilizando para ir destituyendo de sus cargos a funcionarios públicos. ¿Por qué no se pone directamente pasarán a la nueva institucionalidad? Se debe eliminar esa palabra de podrán pasar, porque eso va a ser la palabra más o menos como en el COTAD. Cuando hoy estamos frente a la elección de las nuevas vicepresidentas, en los consejos municipales dice, de ser posible, se aplicará el derecho de género. Y aquí quiero decir a las mujeres que estamos aquí, ¿qué estamos haciendo para interpretar esa palabra de ser posible? De ser posible la existencia de la mujer en las alcaldías o de ser posible la voluntad política de los hombres. Tiene que ser claro, donde hay una mujer se transformará automáticamente en vicealcaldesa y punto. No podemos poner ahí de ser posible. Simplemente al alcalde no le da la gana de llevar una mujer como vicealcaldesa porque dice, no es posible. Igualito va a pasar con esta transitoria cuarta que dice, podrán pasar. Por lo tanto, si todavía está la comisión en condiciones de escuchar, entre comillas, a esta voz de la minoría, solicito que se cambie esa palabra y se ponga pasarán a la nueva institucionalidad los funcionarios de las tres instituciones. Lo mismo sucede en la transitoria sexta. Y ahí sí quisiera, antes de que vaya este proyecto de ley a la presidencia, por Dios, corrijan. Yo no hablo muy bien el castellano, pero al menos revisen la transitoria quinta y sexta. Por ahí dice, para la igualdad de hombres y mujeres. ¿No será hombres y mujeres? En la transitoria cuarta dice, podrán pasar. Y en la sexta dice, en lo mismo de los funcionarios, dice, podrá pasar. ¿Estamos hablando en plural o estamos hablando de un funcionario? De manera que hay que corregir algunos textos que vergonzosamente saben venir corregidos desde el Ejecutivo, porque en varias leyes eso nos ha pasado. Finalmente, un minuto. Sí,
Gracias, presidenta. Finalmente quiero decir que alguna otra institución debería estar dispuesta a recoger de forma colectiva estas 3 organizaciones o 4, 5, 6 consejos de igualdad que van a agruparse. No entiendo por qué se pone en la Secretaría Nacional de Gestión Política. Esto lo único que me lleva a pensar de agrupar en una institución política es que todos los organismos, CODEMPE, CODEMOG y otros, pasan de organismos ejecutivos, ejecutores, a simples organismos consultivos. Si a eso le estamos hoy aplaudiendo, lastimosamente no le caché a los dos compañeros que antecedieron la palabra en Comisión General, ¿están de acuerdo que los consejos de igualdad se transformen en simples entes consultivos, dejando atrás toda la potestad y la atribución de ejecución que tenían estos organismos? Yo personalmente no estoy de acuerdo, porque esto se ha venido luchando desde los años 70, 80, de que los pueblos indígenas vayamos más allá de la política pública. Muchísimas gracias, señor presidente.